Queridos hermanos, os damos una cordial bienvenida a nuestra reunión entre semana. Hoy disfrutaremos una reunión donde tendremos oportunidad de analizar diversos temas que de seguro nos van a ayudar para servir fielmente a Jehová. Pues para agradecerle a Jehová esta enseñanza, os animamos a poneros en pie si tenéis la oportunidad y cantar una canción de alabanza a Dios. La canción es la canción número 80, el tema: Prueben y vean que Jehová es bueno. Después haremos una oración. ¿Qué veremos en la reunión de hoy? Pues tendremos el tema Jehová pone a su pueblo aparte. ¿Aparte de qué o de quién? ¿Y es bueno para nosotros que haga esto Jehová? Será algo interesante que tendremos. También veremos qué dice la Biblia sobre autolastimarse. Y en cuanto a la predicación, analizaremos las sugerencias que se nos van a dar para hacer una buena revisita. Tendremos un vídeo que nos lo va a ejemplificar y será muy bueno prestar atención a ello. En la porción Nuestra vida cristiana, pues escucharemos consejos en cuanto a cómo proteger nuestro matrimonio. Y en cuanto al estudio bíblico de congregación, pues seguiremos analizando este maravilloso libro que hemos dado comienzo hace pocas semanas y daremos la atención a los primeros párrafos del capítulo 3, con el tema Empecé a tener visiones de Dios. Pues comenzamos la sección Tesoros de la Biblia. Vamos a dejar ahora a nuestro hermano Roberto Ajenjo, quien desarrollará con nosotros el tema Jehová pone a su pueblo aparte. Imaginemos que estamos en circunstancias normales y que un hermano está listo, preparado para salir de casa e ir al Salón del Reino, para asistir a una reunión. Ya tiene todas las cosas listas, quizá tiene un discurso, una asignación, así que se ha puesto uno de sus trajes más bonitos, una camisa, una corbata a juego, quizá se ha puesto hasta un pañuelito para decorar, tiene sus zapatos relucientes, el bulto, la cartera, lo tiene todo listo. Pero justo antes de salir, le da hambre. Así que pues simplemente se acerca a la cocina, agarra un tazón, saca una caja de cereales, se sirve unos poquitos, a lo mejor hasta un poquito de fruta, corta sobre los cereales, un poquito de leche, y justo cuando va a empezar a comer, oye el grito horrorizado de su esposa que le dice: ¿pero qué haces? Y el esposo se queda petrificado, sin atreverse a pestañear con la cuchara a medio camino. Y dice: ¿qué pasa? Dice: ¿pero no ves que ya estás listo, estás limpio? ¿Cómo se te ocurre ponerte a comer ahora? ¿No ves que te puedes manchar? Bueno, ¿qué nos enseña este ejemplo? Pues quizá dos cosas.
La primera, que muchos de nosotros sin nuestra esposa estaríamos perdidos. Y segundo, y más importante, que cuando estamos limpios es importante tener cuidado para no mancharnos. Sobre todo en sentido espiritual. Y eso es justo lo que quiere destacar este discurso, esa idea, la importancia de no mancharnos cuando ya estamos limpios. Se basa principalmente en Levítico, capítulo 20, los versículos 22 al 26. Y antes de ir repasándolos poquito a poquito, por poner un poquito de contexto, recordamos que Jehová acababa de seleccionar al pueblo, a los israelitas, para que fueran su pueblo escogido, y les había dado numerosas leyes que los iban a ayudar a estar limpios, a estar, por decirlo así, arreglados, listos para darle adoración. Pero también les advirtió que tuvieran mucho cuidado para no mancharse, para no ensuciarse con las cosas que tenían a su alrededor. Así que vamos a repasar esos versículos. Vamos a ir uno por uno y veremos qué podemos aprender, algunas lecciones prácticas. Levítico capítulo 20, vamos a leer los versículos 22 y 23. Y ahí Jehová les dice: obedezcan todos mis estatutos y todas mis decisiones judiciales y cúmplanlos, para que no los vomite la tierra a la que los estoy llevando para que vivan en ella. No anden según los estatutos de las naciones que voy a expulsar delante de ustedes, porque ellas han hecho todas estas cosas y me dan asco. Palabras fuertes, ¿verdad? Jehová habla de que tiene asco, le dan ganas de vomitar por las cosas que hacían aquellas naciones. Así que, como vemos, Jehová lo primero que les dice es que obedezcan sus normas, sus estatutos, sus mandatos. Pero también les dice que eviten la forma de actuar de las naciones extranjeras, que son sucias, asquerosas, tanto por las escandalosas prácticas sexuales y morales que había en aquellas naciones, como también por las costumbres religiosas repugnantes que había, entre ellas, por ejemplo, el sacrificio de recién nacidos. ¿Qué aplicación podemos encontrar hoy día para estos versículos? Pues bastante claro, ¿verdad? Si queremos que Jehová nos vea como personas limpias, debemos esforzarnos, por supuesto, por obedecer todas sus leyes, todas sus normas, y no dejar que ni siquiera nos salpiquen, por decirlo así, las sucias normas cada vez más repugnantes de este mundo. Leamos el siguiente versículo, Levítico 20, versículo 24. Y ahí Jehová sigue diciendo: por eso les dije a ustedes, ustedes se quedarán con la tierra de esas naciones, y yo se la daré en propiedad, una tierra que rebosa de leche y miel. Yo soy Jehová su Dios, el que los ha separado de los demás pueblos. Vemos que Jehová les prometió que les iba a dar una tierra, una herencia, les tenía reservada, un lugar, una tierra donde podrían disfrutar de muchas bendiciones, donde podrían vivir felices, pero les recuerda, lo vemos al final del versículo 24, que Él los ha separado, los ha puesto aparte, los ha separado del resto de naciones. Para Jehová están limpios, están preparados, listos, mientras que las otras naciones están sucias. No debe haber contacto, tienen que estar separados. ¿Qué nos recuerda esto para nosotros hoy en nuestros días? Pues que hay muchos lugares donde quizá podamos tener un contacto relativamente estrecho con personas del mundo. Puede ser en el trabajo, en la escuela, en el mundo del entretenimiento, por internet, en cualquier contexto que nos acerque a las personas del mundo, que son personas que no se guían por las normas de Dios, que no les sirven. Recordemos que, como estamos viendo, por ejemplo, en el estudio bíblico de la congregación, Jehová quiere que sus siervos todos le rindamos adoración pura. Solo entonces podremos recibir la herencia que Jehová nos ha prometido para el futuro. Siguiente versículo, Levítico 20, 25, Jehová sigue explicando: ustedes tienen que hacer distinción entre el animal puro y el impuro, y entre el ave pura y la impura. No se hagan asquerosos por culpa de un animal, un ave o cualquier cosa que se arrastra que yo he separado para que ustedes los consideren impuros. En estos versículos, como vemos, Jehová una vez más recalca la importancia de que los israelitas sean limpios en todo aspecto, incluso en detalles que pudieran pasar desapercibidos, como era el momento de elegir entre animales puros o impuros, aves, etc., tanto para comérselos como para utilizarlos en los sacrificios. De nuevo, ¿qué aplicación podemos buscar? Bueno, si nos fijamos en la foto que acompaña a la información de este discurso, hay situaciones que pueden ser complicadas,
como por ejemplo cuando se nos ofrecen tratamientos o procedimientos médicos que pueden desagradar a Dios. Deberíamos preguntarnos, ¿tengo claro qué procedimientos aceptaría y cuáles rechazaría a fin de mantenerme limpio ante Jehová? Por otro lado, igual como estamos viendo en esta misma foto, sin duda agradecemos poder contar también con la ayuda de los comités de enlace con los hospitales, que en caso necesario, y si las circunstancias lo permiten, pueden ayudarnos a explicarle nuestra postura al personal médico. En realidad, en cualquier situación, en cualquier contexto en el que estemos, siempre queremos tomar en cuenta lo que dice el versículo 26 de Levítico 20. Allí, casi como resumiendo la idea, dice, ustedes tienen que ser santos, porque yo, Jehová, soy santo. Estoy separándolos de los demás pueblos para que sean míos. Queremos ser santos, limpios y mantenernos como tal, no ensuciarnos con el mundo. Siempre debemos recordar que Jehová bendice a quienes tienen una buena relación con Él, pero para seguir siendo sus amigos debemos apartarnos de este mundo y de las cosas malas que hay en él. Muchas gracias, hermano Ajenjo, por esta buena participación. También agradecemos que se nos recordara que Jehová nos pone aparte con un propósito y cuán agradecidos nos sentimos de ello. Dejamos ahora a nuestro hermano Antonio Arenas. Él, junto con todos los presentes, tendrá la oportunidad de analizar la búsqueda de perlas escondidas. Pues seguro vamos a disfrutar de vuestra buena preparación e investigación en la búsqueda de perlas. Y para empezar vamos a pedir un voluntario para leer Levítico 21:5. Hermana Bisoni, Claudia. Ellos no deben afeitarse la cabeza, ni rasurarse los bordes de la barba, ni hacerse cortes en el cuerpo. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿por qué prohibía la ley de Dios lastimarse a uno mismo a propósito? Hermana Ivasevich. Porque lastimarse a uno mismo haciéndose cortaduras era una costumbre de luto extremo que tenían las naciones vecinas que no adoraban a Jehová. Y los israelitas, como un pueblo santo, la propiedad especial de Jehová, debían ser diferentes, estar libres de estas prácticas porque eran conscientes de la condición real de los muertos, así como de la esperanza de la resurrección. Además, la prohibición de las mutilaciones también grabaría en los israelitas un respeto apropiado por el cuerpo humano como creación de Jehová. Fantástico, muchas gracias. Hermano Prado, Samuel. Y este tipo de prácticas las hacían personas en muchos casos como acto o como parte de su adoración a dioses falsos. Sin embargo, Jehová no había exigido en ningún momento este tipo de rituales. Todas las disposiciones reglamentarias de Jehová eran para el beneficio de sus siervos y seguirlas iba a impedir que sufrieran innecesariamente. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Todas las leyes y principios bíblicos nos ayudan a estar protegidos y a no sufrir innecesariamente. Muy bien, así es, ¿eh? Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Marronquín, Juan Manuel. En Levítico 20:25 decía que los israelitas se podían hacer inmundos o impuros por culpa de un animal que parecería poca cosa, pero para ellos era algo importante. Lo mismo pasa ahora. Hay personas para las cuales ciertos pecados ni siquiera son tales como la inmoralidad sexual. Para ellos es poca cosa, pero para nosotros es muy importante que las cosas que parecen pequeñas o a los ojos de algunos puedan parecer pequeñas, para nosotros son muy importantes porque queremos ser siempre santos a los ojos de Jehová. Muchas gracias, muy bien. Hermana de Prado, Noemí. En Levítico 24, Jehová habla de que el pueblo de Dios quizás podía cerrar los ojos intencionadamente ante un pecado que realizaba un hombre. Y nosotros hoy día pues también debemos tener mucho cuidado con cerrar intencionadamente los ojos ante algo malo que hagamos, o bien nosotros mismos o que hagan nuestros hermanos o familiares, porque quizás el amor que les tenemos hacia ellos pues nos puede llevar a hacer algo así de peligroso, ¿no? Mirar hacia otro lado. Así que no debemos nunca olvidar que Jehová lo ve todo, que es un Dios justo, no hay nada que se escape a su visión y es a Él a quien le debemos toda nuestra lealtad.
Muchas gracias. Muy bien. Hermano Clavero, Isaac. En el capítulo 20, versículo 9, se habla como Jehová condenaba la falta de respeto a los padres. Y esto es algo que hoy también se espera de los hijos, se espera que seamos respetuosos con ellos. Al final ellos nos han dado una buena educación, en muchos casos nos han ayudado a poder conocer a Jehová, y Jehová espera de nosotros que ahora los tratemos siempre con respeto y dignidad. Muchas gracias. Muy bien. Hermana de Acuña. A veces en la predicación las personas acusan a Jehová como un Dios cruel por su trato a las naciones cananeas, pero en Levítico 20:23 se nos recuerda la razón por la que Jehová actúa así. Estas naciones estaban siendo culpables de inmoralidad sexual crasa, eran perversos, eran idólatras, eran espiritistas, y Jehová protegió a su pueblo. Así es. Muy bien. Hermana de Church. En Levítico 20:10 vemos el castigo severo que Jehová asignó para el adulterio. Ambos debían morir. Pero vemos que Jehová no ha cambiado de opinión respecto a este castigo para este tipo de pecado. 1 Corintios 6:10 dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Por eso queremos luchar para que la mentalidad de este mundo que ha normalizado una conducta tan falta de amor y tan odiada por Jehová nunca se meta en nuestro corazón. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Ivasevich. En el capítulo 20, versículos 4 y 5, se destaca una cualidad que tiene Jehová. Aquí podemos leer como si el pueblo no ejecutaba a aquellos que daban sus descendientes a Molec, sería Jehová mismo quien se enfrentaría a ellos o fijaría su rostro contra ellos para eliminarlos, pues estaba en juego su santidad. Vemos que Jehová no es pasivo, no pensó que ya se daría cuenta el pueblo y haría lo que tenían que hacer. No, en este caso Jehová es un Dios activo. Por eso cada vez que sufrimos una injusticia o nuestros hermanos sufren persecución en diversos países, sabemos que Jehová no está parado, sino que está preparando todas las cosas para acabar con este sistema de la mejor forma y en el momento apropiado hará justicia. Y eso aumenta nuestra confianza en Él. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Márquez, Becky. También sobre el 29, una atalaya mencionaba que este principio de respetar profundamente a nuestros padres es básico para obedecer cualquier tipo de autoridad. Es decir, si ya desde casa aprendemos a respetar profundamente a nuestros padres, será más fácil que respetemos a los gobernantes, a las autoridades superiores e incluso al propio Jehová. Muy bien. Hermana Tei, Bea. Como se ha comentado, la ley decía que el adulterio era un pecado muy grave, tan serio como adorar a otros dioses. El castigo para estos dos pecados, como se menciona en Levítico 2:20, capítulo 20, versículos 2 y 10, era la muerte. ¿En qué se parecía el adulterio a la adoración de dioses falsos? Pues si un israelita adoraba a otros dioses, rompía su promesa de ser fiel a Jehová, y si cometía adulterio, rompía su promesa de ser fiel a su cónyuge. Aunque ya no estamos bajo esta ley, sabemos cómo ve Jehová este acto, así tal como nunca adoraríamos a dioses falsos, nunca deberíamos ser infieles a nuestro cónyuge. Si cometiéramos adulterio, deshonraríamos nuestro matrimonio y también a Jehová. Muchas gracias, muy bien. Hermano Pocero. En el 26 se les vuelve a advertir en cuanto al espiritismo, ¿no? Que tuvieran cuidado con ello. No es la primera vez que se hace. Y nos lleva a una referencia de primer libro de Crónicas en los que se habla de Saúl. Pues ese puede ser un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Un personaje que al principio de su vida era fiel, pero que después se descuidó y cayó en este pecado. Entonces nosotros, aunque en un primer momento creamos que no nos puede afectar, debemos de tener cuidado. Así es, muchas gracias. Hermano Márquez, Miguel. En español hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y mucho antes que ese refrán existiera, ya Jehová había dicho algo parecido. En el versículo 23 de Levítico 20, así lo dice. Él advirtió a la nación de no imitar la manera de actuar de las personas que vivían antes. Así que esto me enseña que muchas veces el comportamiento de las personas hoy día es el resultado de lo que ven en otros, de imitar la conducta y de seguir las tendencias del mundo. Y aprendo a que debo evitar imitar a la gente del mundo.
Muchas gracias. Muy bien. Hermana Arenas, Rebeca. Levítico 21:9 indica que si la hija de un sacerdote tenía una conducta impura, afectaba también a su padre. Así todos los miembros de la familia tenían que mantener una elevada moralidad por la dignidad del puesto del sacerdote ante Jehová. Esto nos recuerda que una mala conducta mancha ante todo el nombre de Jehová, pero también puede afectar a la reputación de la congregación y causar mucho dolor a nuestros familiares. Pensar en esto nos ayuda a cuidar la limpieza y santidad de la congregación. Así es. Pues os agradecemos a todos vuestra fantástica investigación. Ha enriquecido mucho la búsqueda de perlas escondidas. Muchas gracias, hermano Arenas, por esta participación y también por todos los comentarios que habéis tenido oportunidad de realizar los aquí presentes. Continuamos con la lectura de la Biblia, una parte importante de nuestra reunión. El hermano David Jimeno se ha preparado la lectura de Levítico capítulo 20, los versículos del 1 hasta el 13. A él le dejamos. Jehová siguió diciéndole a Moisés: tienes que decirles a los israelitas: cualquier hombre de Israel y cualquier extranjero que vive en Israel que entregue a alguno de sus descendientes a Molec debe morir sin falta. El pueblo debe apedrearlo hasta que muera. Yo me enfrentaré a ese hombre y lo eliminaré de entre su pueblo, porque ha entregado a uno de sus descendientes a Molec. Ha contaminado mi lugar santo y ha profanado mi santo nombre. Si el pueblo intencionadamente cierra los ojos a lo que hace ese hombre cuando entrega a uno de sus descendientes a Molec y no lo mata, entonces yo mismo me enfrentaré a ese hombre y su familia. Eliminaré a ese hombre de su pueblo y a los que junto con él se prostituyen adorando a Molec. En cuanto a la persona que recurra a los médiums y a los adivinos para prostituirse espiritualmente con ellos, sin falta me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy Jehová su Dios, y tienen que obedecer mis estatutos y cumplirlos. Yo soy Jehová, el que está santificándolos. Si un hombre maldice a su padre o su madre, debe morir sin falta. Es responsable de su propia muerte por maldecir a su padre o a su madre. Ahora bien, si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, si comete adulterio con la esposa de su prójimo, debe morir sin falta. Debe morir tanto el adúltero como la adúltera. El hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha traído deshonra a su padre. Los dos deben morir sin falta. Son responsables de su propia muerte. Si un hombre se acuesta con su nuera, los dos deben morir sin falta. Han ido en contra de lo que es natural. Son responsables de su propia muerte. Si un hombre se acuesta con otro hombre, tal como lo hace con una mujer, los dos han cometido un acto detestable. Deben morir sin falta. Son responsables de su propia muerte. Pues muchas gracias, hermano Jimeno, por esta muy buena lectura. El folleto Maestros, en la lección 5, habla precisamente de leer con exactitud. Era la porción que tenías que tener en cuenta en esta asignación. Y hemos visto que lo has hecho muy bien, ¿eh? Te has preparado muy bien, es lo que dice el folleto Maestro, la necesidad de prepararnos para agrupar las palabras, hacer una pronunciación correcta de cada una de ellas y, lo más importante, no cambiar en ningún caso el sentido de lo que estamos leyendo. Sobre todo si estamos leyendo obviamente de la Biblia, cambiar el sentido de lo que la Biblia nos dice alteraría todo lo que es la enseñanza que estamos realizando y eso no queremos que suceda, ¿verdad? Así que muchas gracias por este esfuerzo que has hecho en esta lectura y prepararte tan bien como has hecho. Continuamos ahora con la sección Seamos mejores maestros. Como decíamos al principio, tendremos oportunidad de repasar ahora pues cómo realizar una revisita siguiendo la primera conversación que analizamos la semana pasada y para ello vamos a ver un vídeo. Durante el vídeo habrá algunas pausas donde podremos hacer algunas preguntas y os invitamos así a participar en el análisis de este vídeo. Dentro vídeo, por favor. Me alegro de verla, Isabel.
La última vez quedamos en hablar de qué cosas podemos pedir a Dios en oración. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan 5:14. ¿Lo podría leer en voz alta, por favor? Claro. Dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. Muy bien, pues ya tenemos la primera pausa del vídeo y la pregunta que nos hace es ¿cómo puede usar este texto para razonar con la gente de su territorio? Hermano Ivasevich. Dependiendo de qué parte del texto queramos destacar, podríamos hacerle una pregunta u otra. Como sabemos, en este texto viene hablando sobre que podemos pedirle cualquier cosa a Jehová, siempre que sea conforme a su voluntad, y Él nos escucha. Entonces podríamos destacar qué cosas podemos pedirle a Jehová, entonces esperar la respuesta de la persona, o también destacar la parte final y decirle, según este texto, ¿escucha Dios las oraciones? Muy bien, una buena idea, ¿verdad? Continuemos entonces con el vídeo. Prestemos atención porque haremos otra pregunta. Gracias. Hay opiniones diferentes sobre la oración, pero según este versículo, ¿cree que Dios contestará nuestras oraciones si le pedimos $1.000.000? No lo creo. Pero aquí dice cualquier cosa. Pero de acuerdo con su voluntad. Muy bien. Cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad. ¿Y podemos pedirle sabiduría para hacer lo que está bien? Pues sí, eso sí podemos pedir. Sí, eso sí que está de acuerdo con la voluntad de Dios. La próxima vez podemos ver cómo contesta Dios las oraciones. Me parece bien. Muy bien, pues aquí tenemos la segunda pregunta, que nos dice, si la persona tiene unos minutos más, ¿qué publicación del kit de enseñanza podría usar para empezar un curso bíblico? Hermano Tei, por favor. Por ejemplo, podríamos usar el folleto Buenas Noticias en la lección 12, que se titula ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Y empezar con el primero de los párrafos, que además tiene un vídeo que contesta la pregunta si escucha a Dios todas las oraciones. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ajenjo, por favor. También podríamos utilizar el libro que enseña en el capítulo 17, bajo la oración, un regalo de Dios. Muy bien. Hermana Márquez. Si la persona no lee bien o no conoce bien el idioma, podríamos usar el folleto Escucha a Dios, la parte 11 que se titula ¿Nos escucha Jehová? Excelente. ¿Y hermano Miguel Márquez? Y también las revistas que son parte de nuestro kit de enseñanza, en particular la primera de 2021, la Atalaya del Público, que el título es ¿Sirve de algo orar? Excelente. Como tenemos un kit de enseñanza tan completo, como vemos, tenemos muchas posibilidades para poder usar. Continuemos entonces adelante. Pues continuamos ahora con la primera de las revisitas. Ahora vamos a tener oportunidad para que la hermana Susana Church y su acompañante, la hermana Tomiko Makowski, pues tengan a la vista el vídeo y tener la oportunidad así de llevarlo a la práctica. A ellas les dejamos. Hola Tomiko, ¿qué tal? Te llamaba para preguntar por tu marido. No sé si ya le dieron los resultados de las pruebas médicas. ¿Cómo se siente? Sí, muchas gracias. Eres una vecina muy atenta. Salido todo bien. Estoy muy aliviado. Hasta me sorprendió haciendo una oración para dar gracias a Dios. Nunca lo había visto hacer eso, pero lo que hablamos el otro día nos ha ido mucho. Siendo sincera, nunca pensé que Dios escuchara las oraciones. Bueno, pues me alegro mucho de oír eso, Tomiko. Y la verdad es que alivia mucho saber eso sobre Dios. Pero algo que ayuda aún más es conocer sobre qué cosas podemos orar. ¿Qué es lo que nos quedó pendiente de verla otra vez? ¿Te va bien que lo miremos ahora? Sí, claro. Muy bien. Pues podemos saber la respuesta leyendo en la Biblia 1 de Juan 5:14. Lo voy a leer y mientras lo leo, fíjate en qué cosas podemos pedir para que Dios nos escuche. Ahí dice:
Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. ¿Te has fijado, Tomiko? ¿Podemos pedirle cualquier cosa? Sí, bueno, ahí dice cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad. Esa es la clave, ¿eh? Muy bien. Él solo escucha peticiones que estén de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, cuando hay una guerra, es común ver a ambos lados orar para matar a su enemigo. ¿Tú crees que Dios puede escuchar esas oraciones? No, pensándolo bien, no tiene sentido. Claro. Así que para lograr que Dios escuche nuestras oraciones, es esencial que lo conozcamos bien, aprendiendo lo que dice la Biblia, y así vamos a entender qué cosas son las que están de acuerdo a su voluntad. Claro, sí, tiene sentido. Eso es, ¿eh? Entonces, algo muy bonito de orar de esa manera es ver cómo Dios responde a esas oraciones. Si te parece bien, te puedo llamar mañana y lo vemos con la Biblia. Sí, me parece muy interesante. Te estaré esperando. Perfecto, Tomiko. Hasta mañana. Pues muchas gracias a las dos por vuestra buena participación. En esta asignación teníamos que ver cómo se trabaja la lección 6 del folleto Maestros, que es explicar bien los textos bíblicos. Una de las ideas que menciona el folleto precisamente es que antes de leer un texto tenemos que explicar por qué lo vamos a leer. Y hemos visto que la hermana Church hizo esto, pues antes de leer 1 de Juan 5:14, textualmente le dijo a su vecina: mientras lo leo, fíjate en cosas que podemos pedir para que nos escuche. Así que la persona estaba atenta precisamente a qué información le iba a dar ese versículo. También se nos dice en el folleto que ahora, al terminar la lectura, tenemos la oportunidad de hacer una buena explicación y una buena aplicación del versículo. Y también lo hemos visto muy bien ejemplificado en esta asignación. Así que muchísimas gracias a las dos por vuestra participación. Seguimos adelante ahora con otra revisita, pero en este caso habrá que ofrecer el folleto Buenas Noticias y comenzar un curso bíblico con la lección 12. Las hermanas Becky Márquez y Rebeca Arenas se encargarán de esto. Pues sí, Becky, estoy un poco nerviosa con el trabajo porque no sé qué va a pasar conmigo. Y el otro día me acordaba que cuando trabajábamos juntas me hablabas mucho de Dios y decías que Él nos escucha, así que me puse a rezar, pero la verdad es que no sé si sirve de algo. Bueno, siempre es una buena idea hablar con Dios, Rebeca. Algo que a mí me ayuda mucho también es recordar que le puedo hablar de muchísimas cosas. ¿Te has parado a pensar qué cosas le podemos decir a Dios? Bueno, no sé, a mí me han enseñado los rezos, como el Padre Nuestro. Bueno, ese es un buen ejemplo de cosas que le podemos decir a Dios. A mí hay un versículo que me gusta mucho y también lo resume muy bien. Está en 1 de Juan 5:14 y me gustaría leértelo. Mira, fíjate en qué cosas le podemos pedir, lo tengo acá. Dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, con Dios, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. ¿Te fijaste qué cosas le podemos pedir a Dios? Sí, dice cualquier cosa. ¿Pero hay una condición? Sí, decía que tiene que estar de acuerdo con su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues mira, para conocerla hay que conocer bien la Biblia, Rebeca. Mira, te lo voy a demostrar. Te voy a pasar por aquí un enlace a un capítulo de una publicación que se llama Buenas Noticias de parte de Dios. Ahí espero que te haya llegado. Sí, ya lo tengo. Sí. Mira, ves que pone lección 12, ¿verdad? Y la pregunta, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Más abajo verás un 1 grande, un poco más abajo vas a ver un 2 grande, ¿lo ves? Sí. ¿Ves que hay una pregunta? Sí, la que dice ¿de qué forma debemos orar? Eso es. Y justo debajo hay 2 parrafitos. Mira, vamos a leerlos, a ver qué te parece. ¿Los puedes leer tú en voz alta? Sí. Gracias. Verás que al final de cada párrafo hay varios textos de la Biblia que pone que los leamos. Esos textos contestan la pregunta ¿de qué forma debemos orar? Mira, ver lo que dice la Biblia sobre la oración pues nos va a ayudar a hablar con Dios y a contribuir a que Él nos escuche. Mira, ahí pone que primero leamos Mateo 6:7, que es justo un par de versículos antes del Padre Nuestro. Si le das encima, te saldrá el texto en pantalla. ¿Tú lo podrías leer también en voz alta, por favor? Sí, lo tengo. Dice, cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez, como hace la gente de las naciones,
que cree que será escuchada por usar muchas palabras. Eso es. Entonces, según esto, ¿espera a Dios que repitamos oraciones de memoria? Pues no, dice que no las repitamos. Entonces Dios no quiere que rece el Padre Nuestro, porque yo lo hago de memoria. Pero entonces, ¿cómo tengo que hablarle? Bueno, pues vamos a leer el de al lado, Filipenses 4, 6 y 7. Y ese me gustaría leértelo yo. Dice, no se angustien, o no te angusties, Rebeca, por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, hazle saber a Dios tus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá tu corazón y tu mente por medio de Cristo Jesús. Lo he cambiado un poquito. Cuando le ruegas algo a alguien, Rebeca, ¿con qué sentimientos le hablas? Pues le hablo desde el corazón, con sinceridad. ¿Y eso pasa lo mismo cuando repites algo de memoria? No, qué va. ¿Verdad? Dios quiere que le contemos lo que nos preocupa desde el corazón, como un hijo o un padre. Podemos usar el Padre Nuestro para saber de qué cosas hablarle, pero la forma en la que le hablamos debe ser con los sentimientos. Y el resultado es que Dios te dará la paz que tanto necesitas, Rebeca. Es verdad. Lo que pasa, Becky, es que no estoy acostumbrada a hablar así con Dios. Eso pues, es verdad. Pues mira, si quieres, lo que podemos hacer es que puedo hacer una oración en voz alta para que veas cómo yo he aprendido a hablarle a Dios. Y después podemos ver el párrafo siguiente y los textos. Me parece muy buena idea. Pues muchas gracias a las dos por vuestra participación. En esta asignación se trabajaba la lección 19, llegar al corazón. En ella se nos recuerda que en la predicación, el trabajo que hacemos al enseñar a otras personas, debemos de hacer preguntas para saber qué es lo que opinan. Y durante esta asignación he tenido oportunidad de notar hasta 5 preguntas que la hermana Márquez usó para saber pues cómo su interlocutora pues estaba recibiendo el mensaje o la conversación que estaban teniendo. Así era muy importante tener en cuenta esto porque de alguna manera eso es lo que va a conducir nuestra conversación, en este caso pues como vemos con la compañera de trabajo, para saber qué es lo que le está interesando y cómo podemos ahora ayudar a la persona. Así que muchísimas gracias a las dos por vuestro buen trabajo. Continuamos con nuestra reunión. En este caso vamos a tener la oportunidad de pasar a la sección Nuestra vida cristiana. Os animamos ahora a poneros en pie, si tenéis la oportunidad, y entonar juntos la canción 131 con el tema Lo que Dios ha unido. La primera de las partes de esta reunión tendrá que ver con proteger el matrimonio. El hermano Brandon Church desarrollará esta porción. ¿Por qué debemos proteger nuestro matrimonio? Bueno, recordamos nuestros votos matrimoniales. No eran simplemente palabras, sino un voto sagrado.
Y Jehová espera que honremos este voto. Nota lo que Jehová opina sobre este voto sagrado en Mateo 19, 5 y 6. Mateo 19, 5 y 6 dice: Y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Bueno, aquí el verbo griego usado para se unirá a significa literalmente pegarse a. ¿Qué indica esto? Bueno, nos indica que el lazo entre un hombre y una mujer casados sería tan fuerte como si estuvieran unidos con un pegamento. Y bueno, como sabemos, una unión entre dos cosas con pegamento no puede romperse sin que los dos sufran. Sin embargo, tengo buenas noticias. Como vemos en la imagen, en el pueblo de Jehová hay muchos matrimonios felices. No son perfectos y siempre aparecerán problemas, pero la clave es no se rinden. No intentan quitar el pegamento que les une mediante separaciones y divorcios. No buscan salidas, sino buscan el consejo de Dios. De hecho, vamos a repasar ahora 5 de estos pasos, principios y consejos, ahora con la ayuda de nuestra guía de actividades en página 5. Pues una pregunta: ¿cuál es el primer consejo para ayudarnos a proteger nuestro matrimonio? Y por favor, sentiros libres de incluir la base bíblica. Pues, ¿cuál es el primer consejo para ayudarnos a proteger nuestro matrimonio? Pues, hermano Pocero. Proteger el corazón, rechazar el coqueteo y el entretenimiento inmoral. Y de esta forma dice que estas cosas debilitan el matrimonio. Eso es, gracias, hermano Pocero, muy bien. Muy bien. ¿Y hermana Acuña? Y tenemos como base bíblica lo que dijo Jesús mismo, ¿no? En Mateo 5:28, él habló de que mirar a una mujer hasta el punto de sentir pasión era lo mismo que cometer adulterio con ella. Eso es, gracias por incluir esta base bíblica, muy bien. ¿Y cuál es el segundo consejo? Hermano Clavero. Es fortalecer la amistad con Jehová y por tener un matrimonio que le agrade a Dios. Y como base bíblica tenemos el Salmo 97:10, que dice que ustedes que aman a Jehová odien lo que es malo. Eso es, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Hermano Márquez. El tercer aspecto es vestirnos de la nueva personalidad y a la misma vez tener detalles bonitos con el cónyuge a fin de que todo vaya bien. Y el pensamiento bíblico que aparece en Colosenses así lo anima, pues dice que no hagamos ciertas cosas, como por ejemplo lenguaje obsceno o palabras hirientes, pero sí hagamos cosas muy bonitas como mostrar compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Y hermano Miguel? Sí, el cuarto punto habla de que es importante una buena comunicación, contarse los problemas, contarse los sentimientos uno al otro y también el ser respetuoso, algo que a veces es un poco más difícil cuando hay problemas, cuando a lo mejor hay un desacuerdo en el matrimonio. Sin embargo, como expresa también Colosenses 4:6, unas palabras sazonadas con sal, que sean agradables incluso cuando hay problemas. Es verdad, muy bien. ¿Y hermano Marroquín? Siempre de este cuarto punto, pueden recordar de que cuando llevaban poco tiempo juntos, seguramente se hablaban con mucha ternura. No deben perder esto, que con los años no decir ya hay confianza, ya hablarse de forma más brusca o directa, sino mantener siempre ese respeto y esa sal. Muy bien, buen punto, excelente. ¿Y cuál es el último punto o consejo de Dios, hermano Genjo?
basándonos en 1 Corintios 7, 3 y 4, cumplir con el deber conyugal, no negar las relaciones íntimas, pero además el capítulo 10, versículo 24, también expresa que debe hacerse no pensando en el beneficio propio, sino en el de la otra persona. Eso es, muy bien. Y bueno, es verdad que nos beneficiamos, ¿no? Nos beneficiamos al aplicar todos los principios que se han explicado ahora mismo, pero dado que nuestros votos matrimoniales que son sagrados, por lo tanto, no solo respetamos nuestro matrimonio cuando aplicamos todo esto, sino vamos a respetar a nuestro Dios, la persona que ha creado esta unión, Jehová. Pues si el matrimonio es como una carrera, pues nuestro Dios amablemente es el que nos ha guiado, que nos ha dado las reglas de esta carrera. Y al seguir estas reglas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a correr con aguante. Y por eso ahora vamos a ver un vídeo que resume muy bien cómo podemos proteger nuestro matrimonio, titulado Tenemos que correr con aguante. Sigamos las reglas de la carrera. Pues es un inmenso placer para mí presentarles al matrimonio Kalou. Al final se lo conté todo a los ancianos. Mi esposa y yo siempre estamos discutiendo. No hay paz en el hogar, no somos felices. Llegado a este punto, creo que lo mejor es que nos separemos. Los ancianos me escucharon con paciencia. Luego me hicieron ver que Jehová puede ayudarnos incluso si nos sentimos atrapados en un matrimonio sin amor. Uno de ellos me leyó Isaías 48:17. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. Después de leer el texto, me explicaron que obedecer las normas de Jehová en realidad no es tan difícil. Me mostraron con cariño algunos principios de la Biblia para ayudarme en mi papel de cabeza de familia. ¿Cuál es el nombre de Dios? Hermana Karen. Jehová. Muy bien. La vida matrimonial puede ser difícil, especialmente porque une a dos personas imperfectas. Pero si obedecemos, permanecemos junto a nuestro cónyuge y no nos rendimos, al final todos saldremos ganando y las cosas irán mejor. Pues ahora las siguientes preguntas nos van a ayudar a captar los puntos principales de este vídeo. Pues, aunque el matrimonio empiece bien, ¿qué problemas pueden surgir? Hermano Arenas. Pues se veían, por ejemplo, la falta de descanso, también la crianza de los hijos, o veíamos al esposo que quizá no ayudaba mucho en las tareas de la casa ni con los bebés, y también el dedicar demasiado tiempo al trabajo. Todas estas diferentes circunstancias pueden hacer surgir tensiones en el matrimonio. Es verdad, gracias. Muy bien. ¿Y cómo pueden los principios bíblicos ayudar a quienes sienten que tienen un matrimonio sin amor?
pues ¿cómo nos ayudan estos principios bíblicos? Pues, hermana Church. El vídeo destacaba como lo que dice Isaías 48:17, que Jehová nos enseña para que nos beneficiemos a nosotros mismos, para nuestro beneficio. Y así es, con el tema del matrimonio, incluso una familia, Jehová en la Biblia da las pautas de cada uno en su papel, qué es lo que debe hacer, entonces Él nos puede ayudar con esos principios. Muy bien, es verdad. Jehová nos enseña el camino. Muy bien. Hermano Pocero. Me gustaba mucho que decía, obedecer las normas de Jehová no es tan difícil, ¿no? Quizás en esas circunstancias que estamos viendo lo vemos imposible, no hay otra salida, pero los principios bíblicos nos ayudarán a enfocarnos de nuevo y a ver que obedecer a Jehová no es tan difícil y además es lo mejor. Eso es, esto es la clave, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y qué instrucciones da Jehová a los casados? Hermana Prado. Al principio de esta asignación leíamos Mateo 19, 5 y 6, que el hombre dejará a su padre y a su madre y será una sola carne junto con su esposa. Así que lo que Jehová espera es que lo que él ha unido permanezca junto y que nadie los separe. Muy bien, gracias. Muy bien. Y muchos de los consejos que consideramos al principio de esta parte, bueno, lo vemos representado en este vídeo. ¿Podrías mencionar, por favor, una aplicación específica que hemos visto en este vídeo? Hermana Ajenja. Pues podemos tomar en consideración los sentimientos de nuestro cónyuge y ayudarlos en lo que podamos para aliviar las cargas que puedan tener y que pueden provocar tensión familiar y por lo tanto discusiones. Muy bien, gracias. Hermana Márquez, por favor. También hemos visto cómo han aplicado el principio de mantener una buena comunicación y ser respetuosos, ya que cuando se sentaron a hablar de los problemas, el ambiente se veía calmado, se veía que se estaban expresando con libertad, pero también con respeto y cariño. Eso es, muy bien, muy bien. Hermana Ivashkevich. También veíamos cómo aplicaban el punto número 2, ¿no? Fortalecer su amistad con Jehová y esforzarse por tener un matrimonio que le agrade a Dios, y lo hemos visto en el vídeo cómo pasaban tiempo de calidad juntos, quizás sin los niños, con los niños también en la adoración en familia, predicando, orando juntos. Todo esto ayudaba a su matrimonio. Excelente, muy bien. Gracias por mencionar estas cosas específicas. Muy bien. ¿Y qué deben hacer el esposo y la esposa para que su matrimonio sea feliz? Hermano Mikowski. Si obedecemos la guía de Jehová, permanecemos junto con nuestro cónyuge y no nos rendiremos, nuestro matrimonio será feliz. Exactamente, muy bien. Es un buen resumen del vídeo. Hermano Márquez. Algunas de las cosas que pueden hacer es dividir las tareas del hogar, también ambos atender las necesidades de los niños, si es que hay, orar juntos, adorar a Jehová juntos, tener estudio de familia y otras cosas más. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Bueno, en resumen, ¿cómo podemos proteger nuestro matrimonio? Bueno, hemos visto 3 pasos, ¿no? En el vídeo. Obedecemos a Jehová, tenemos que seguir principios bíblicos. 2, permanecemos con nuestro cónyuge. Y 3, no nos rendimos. ¿Y cuál será el resultado? Bueno, como el vídeo decía, todos saldremos ganando y las cosas irán mejor. Pues muchas gracias, hermano Brandon, por analizar también esta porción con un tema tan importante para los que servimos a Jehová y estamos casados o los que desean hacerlo en un futuro próximo.
Pues continuamos con nuestra reunión. En este caso tenemos la oportunidad de participar juntos en el estudio bíblico de la congregación. El hermano Miguel Márquez, acompañado del lector, el hermano Benjamín Tey, desarrollarán esta porción. Pues vamos a comenzar la primera sección de nuestro libro Adoración Pura, y sin duda será una que fortalecerá muchísimo nuestra espiritualidad. El título de esta sección es Se abrieron los cielos. El hermano Tey leerá para nosotros esa primera sección. Idea principal. Una vista de la región espiritual donde está Jehová. Ningún ser humano puede ver al Dios Todopoderoso Jehová y seguir viviendo. Pero Jehová usó visiones para revelarle a Ezequiel cómo es la parte celestial de su organización. Esas visiones no solo nos llenan de admiración y respeto, sino que también nos hacen sentir profundamente agradecidos por el honor de adorar al único Dios verdadero. Gracias, hermano Tey. La pregunta para esta sección que quiero hacerle al auditorio es: ¿por qué es bueno analizar y meditar las visiones sobre la región espiritual donde está Jehová? Pues hermana Vicky Acuña. Sí, es muy bueno hacerlo porque esto va a profundizar nuestro agradecimiento por el privilegio que tenemos de poder adorar a Jehová. Así es. Y sin duda vamos a disfrutar muchísimo analizando el primer capítulo de esta sección, el capítulo número 3. Empecé a tener visiones de Dios. Se basa en Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Y la idea principal es: Ezequiel ve el carro celestial. Al final del análisis de los primeros 10 párrafos, podremos contestar más adelante en otra reunión la primera pregunta del repaso que aparece a lo último. ¿Qué representa el carro que vio Ezequiel y cómo lo sabemos? Antes de analizar el primer párrafo, ¿qué les parece si vemos el video de introducción de este capítulo? ¿Se imagina cómo habría sido estar con Ezequiel cuando tuvo aquella visión del carro de Jehová, los querubines y esas ruedas tan enormes? En la sección 1 del libro Adoración Pura, titulada Se abrieron los cielos, estudiaremos a fondo esta profecía de Ezequiel. Vamos a la Biblia y leamos juntos lo que dice Ezequiel 1:1. En el año 30, en el día 5 del cuarto mes, mientras yo estaba entre el pueblo desterrado junto al río Quebar, se abrieron los cielos y empecé a tener visiones de Dios. ¿Cuál es el marco histórico? Ezequiel y miles de israelitas están cautivos cerca de la gran ciudad de Babilonia. ¿Abandonaría Jehová a su pueblo? ¿Serán los dioses babilonios más poderosos que Jehová? La visión que Ezequiel tiene a continuación lo saca de dudas. Jehová es el Todopoderoso, el único Dios que merece adoración. ¿Y qué fue exactamente lo que vio Ezequiel? Vayamos ahora a los versículos 4, 26 y 27. Mientras miraba, vi un viento de tormenta que venía del norte, y había una nube inmensa y un fuego centelleante con una luz fuerte alrededor. En medio del fuego había algo como el electro. Sobre la plataforma que estaba por encima de sus cabezas, había algo así como una piedra de zafiro, que parecía un trono. Sentado en el trono en lo alto, había alguien que parecía un ser humano. Vi algo reluciendo como el electro, como un fuego que salía desde lo que parecía ser su cintura y hacia arriba, y de su cintura hacia abajo. Vi algo parecido al fuego. Alrededor de él había un resplandor. ¿Qué representa el carro que vio Ezequiel? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué nos enseñan las ruedas del carro y la manera en que el vehículo se desplaza? ¿Qué efecto tuvo en Ezequiel la visión que recibió? ¿Y qué efecto tiene en usted cuando reflexiona en ella? ¿Cómo podemos demostrar que es un gran honor para nosotros servir a Jehová junto con su organización? Tendrá las respuestas a estas preguntas cuando estudie el capítulo titulado
empecé a tener visiones de Dios. Nuestras reuniones cristianas empiezan y terminan con oración. Antes de cerrar los ojos para orar, imagínese ese enorme carro que Ezequiel vio y al que está sentado en el trono. Si lo hace, valorará todavía más el honor que tiene de orar a Dios y estará más decidido a darle a Jehová la adoración pura que únicamente le pertenece a Él. Tras ese video de introducción, ¿qué les parece si comenzamos ya de lleno, analizando los primeros 3 párrafos? Para ello le pedimos al hermano Tei que nos lea estos párrafos. Ezequiel mira a lo lejos. Parece que hay algo más allá, en la llanura desértica. Está forzando la vista y de repente abre los ojos de par en par. No puede creer lo que ve. Allá en el horizonte se está formando una tempestad, pero no es una tormenta común y corriente. Mientras un viento fuerte del norte agita su ropa y su pelo, ve un inmenso nubarrón que por dentro se ilumina con un fuego centelleante, un brillo que Ezequiel asocia con un metal precioso. A medida que el nubarrón se aproxima rápidamente a Ezequiel, se escucha con más fuerza un estruendo parecido al de un ejército en plena marcha. Esta es la primera de las muchas experiencias inolvidables que le esperan a Ezequiel, que para entonces tiene unos 30 años. Ahora siente sobre él la mano de Jehová, el inmenso poder del Espíritu Santo de Dios. Dicho Espíritu hará que Ezequiel vea y escuche algo realmente espectacular, algo mucho más fascinante que los efectos especiales de cualquier película. Tanto le abrumará esta visión a Ezequiel que lo dejará tendido rostro a tierra. Pero la intención de Jehová no es solo llenar de asombro a este hombre. La primera visión de Ezequiel, así como las demás que se registran en este emocionante libro profético, está cargada de significado, tanto para él como para los siervos actuales de Jehová. Por eso prestemos mucha atención a lo que Ezequiel ve y escucha. La primera pregunta para estos 3 párrafos es: ¿qué ve y escucha Ezequiel? Y tal vez podemos aprovechar y comentar el dibujo que aparece al principio del capítulo. Hermano Daniel Jimeno. Pues empieza a tener una visión y tal como lo describe, pues sería algo espectacular. Al principio empieza a ver como que es una tempestad, pero se da cuenta que no es una tempestad común, porque después va viendo cómo esa tempestad se va aproximando y la fuerza y el ruido que genera es como el de un ejército. Así es, muchas gracias, hermano Jimeno. Y la pregunta B es: ¿qué poder había detrás de la experiencia que vivió Ezequiel y cómo reaccionó él? La hermana Claudia Bisoni. Ezequiel mismo dice de sentir sobre él la mano de Jehová, entonces es el poder del Espíritu Santo que da la capacidad a Ezequiel de entender, escuchar y ver lo que iba a ver. Y esto lo deja tan abrumado de ponerse rostro a tierra. Muy bien, gracias, Claudia. Y los textos bíblicos que aparecen registrados ahí, ¿cómo nos ayudan a entender que así fue? Hermana Church, Susana. Por ejemplo, Ezequiel 1:28, cuando Ezequiel da la descripción de lo que él estaba viendo y después de ver dónde estaba el trono, una luz brillante que lo rodeaba, él mismo dice se parecía a la gloria de Jehová. Así que al entender esta visión que estaba teniendo, qué era y qué le hacía que él estuviera viendo esta visión, es cuando cae rostro a tierra. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, ¿qué les parece si antes de entrar a la visión hablamos un poco sobre el marco histórico en el que estaba viviendo Ezequiel? Para ello vamos a leer los párrafos 4 y 5, pero antes le pedimos al hermano Tei que lea para nosotros Ezequiel capítulo 1 del 1 al 3. Ezequiel capítulo 1 versículos del 1 al 3. En el año 30, en el día 5 del cuarto mes, mientras yo estaba entre el pueblo desterrado junto al río Quebar, se abrieron los cielos y empecé a tener visiones de Dios. En el día 5 del mes, era el 5.º año del destierro del rey Joaquín,
Ezequiel, hijo de Buzi, el sacerdote, recibió las palabras de Jehová junto al río Quebar, en la tierra de los caldeos. Allí la mano de Jehová vino sobre él. Para empezar, tengamos claro el contexto histórico. Era el año 613 antes de nuestra era. Como vimos en el capítulo anterior, Ezequiel estaba en Babilonia con otros desterrados judíos. Vivía en una población cerca del río Quebar, que al parecer era un canal artificial navegable, que nacía y desembocaba en el río Éufrates. Jerusalén, la ciudad natal de los desterrados, estaba a unos 800 kilómetros, 500 millas. El templo donde el padre de Ezequiel había sido sacerdote estaba lleno de idolatría y de suciedad espiritual. El trono que había sido la sede de los gloriosos reinados de David y Salomón ahora solo daba vergüenza. El infiel rey Joaquín estaba con los desterrados en Babilonia, y su sucesor, Sedequías, era un tipo malvado y un simple títere en el trono. Pues la pregunta para estos dos párrafos es: ¿en medio de qué acontecimientos históricos tuvo lugar la visión de Ezequiel? Hermana Rebeca Arenas. Pues él escribe estas palabras en el año 613 antes de nuestra era, con lo cual ya llevaba unos 4 años como desterrado en Babilonia. Eso es lo que vimos en el capítulo anterior, cuando aprendimos que Nabucodonosor se llevó a algunos cautivos allí y Ezequiel estaba entre ellos. Muy bien, gracias. Según la imagen que tenemos para ese párrafo, ¿en dónde estaba viviendo entonces Ezequiel? Hermano Posero. Pues se puede apreciar, ¿no?, que vivía en una población cerca de un río que se llamaba Quebar. ¿Y quién lo acompañaban? Pues otros judíos desterrados. Muchísimas gracias. También dónde quedaba este lugar. Y de hecho podemos ver el recuadro informativo. Nos ayuda a tener algunos detalles interesantes. El hermano Roman Ivashevsky, por favor. Sí, la distancia en línea recta sabemos que eran unos 800 kilómetros, pero como bien indica también la nota que viene en el párrafo 5, la ruta que probablemente siguieron los desterrados era casi el doble de larga. Entonces, como vemos en esta nota informativa, lo que hacían los babilonios era primero seguir por la ruta que estaba al lado del Mar Grande y luego se desviaban por el río Éufrates siguiendo su cauce hasta llegar a donde se encontraba ahora mismo Ezequiel. Sabemos que lo hacían así porque atravesar el desierto no era aceptable en ese caso. Muy bien, así que sin duda había una distancia muy, muy lejana. Y en cuanto a la situación política de su nación, el hermano Clavero, Isaac. Pues por un lado estaba el templo, que estaba lleno de idolatría, espiritualmente estaba sucio, y en cuanto a los reyes, pues Joaquín estaba entre ellos, había sido también desterrado, y el actual rey Sedequías, pues como dice Segunda de Reyes 24:19, él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, y era un hombre muy malvado. Así es. Así que sin duda la situación era muy, muy triste. Continuemos con los párrafos 6 y 7. Para una persona de fe como Ezequiel, estos años debieron ser los más sombríos de su vida. Quizás otros desterrados judíos llegaron a pensar que Jehová ya no se acordaba de ellos. Tal vez creyeron que la malvada y poderosa Babilonia, junto con todos sus dioses, eliminaría la adoración pura de Jehová y el gobierno de Dios en la tierra. Con toda esta información en mente, ¿qué tal si comienza su estudio personal de la primera visión leyendo los versículos de esta vívida descripción? Mientras lo hace, póngase en el lugar de Ezequiel. Trate de ver lo que él vio y de escuchar lo que él escuchó. La pregunta para estos dos párrafos es: ¿por qué pudo haber sentido Ezequiel que estaba pasando por los años más sombríos de su vida? El hermano Makonsky, Gregory, por favor. Ezequiel y su pueblo estaban en la situación que destaca en el párrafo 5 porque no confiaban en Jehová. Además, parecía que la adoración pura de Jehová nunca sería restaurada.
Una persona de fe como Ezequiel podría haber sentido que no había esperanza. Muchísimas gracias. Hermano Arenas, Antonio. E incluso quizá los que estaban con él, allí otros judíos desterrados que se habían llevado también, quizá tenían pensamientos negativos que podían hacer sentir desánimo al propio Ezequiel. Estos judíos pensando que en esta situación que estaban, pues Jehová ya no se acordaba de ellos, que Babilonia iba a salir victoriosa con sus dioses, y esta situación desde luego podría desanimarle. Claro que sí, gracias. Entonces, en vista de todo esto, ¿a qué se nos anima a nosotros a fin de que podamos entender bien los sentimientos y lo que vivió Ezequiel? Hermana Ajenjo, Yanilis. Pues se nos anima a ponernos en su lugar, a leer Ezequiel 1 del 4 al 28, intentar imaginar que somos nosotros los que estamos ahí experimentando, viendo el lugar, viendo dónde está localizado, el nubarrón acercándose, el viento, el ruido, y así poder sentirnos tan impresionados como se sintió Ezequiel. Eso es. Así podremos vivir y entender mucho mejor el significado y lo que puede significar, puede representar esto para nosotros. Sin duda, habremos leído estos versículos en nuestro estudio personal, en nuestro hogar. Hay otra imagen para estos párrafos sobre el río Éufrates. Teniendo presente el recuadro informativo, ¿dónde posiblemente es esta foto, esta fotografía? Hermano Posero, por favor. Pues dice que es a su paso por la región cercana a Carquemis, y si recordamos el gráfico que vimos antes, pues seguramente sería en la ruta que tuvieron que hacer, como a mitad de ruta, y entonces en este momento pues tuvieron que cruzar este río para ya dirigirse hacia el sur, otra vez hacia la zona de Babilonia. Eso es. Así que también estas fotografías nos ayudan a ver que el relato es real. Esto ocurrió, ¿no? Al hablar de lugares geográficos que existen hoy día. Bueno, pasamos ahora al próximo subtítulo. Un vehículo incomparable. Párrafo 8. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Algo que parecía un vehículo enorme e impresionante, algo así como un carruaje. Tenía 4 ruedas gigantes acompañadas de 4 seres espirituales fuera de lo común. Más tarde se aclara que esos seres son querubines. Por encima de ellos se extiende una inmensa plataforma o superficie como de hielo, sobre la cual está el glorioso trono de Dios, y el mismísimo Jehová está sentado allí. ¿Qué representa ese vehículo? El vehículo o carro de la visión de Ezequiel solo podría representar una cosa: la parte celestial de la gloriosa organización universal de Jehová. ¿Por qué decimos eso? Veamos 3 factores que nos llevan a pensar así. ¿Qué vio Ezequiel en una visión y qué representa? Pues la hermana Makowski, por favor. Ezequiel vio algo que parecía un vehículo enorme y impresionante, algo así como un carruaje. Tenía 4 ruedas gigantes acompañadas de 4 seres espirituales fuera de lo común. Muchas gracias, hermana Makowski. El hermano Roman Ivashensky. Y sabemos que respecto a lo que representa, solo puede representar a la parte celestial de la gloriosa organización universal de Jehová, como veremos más adelante. Así es. ¿Qué les parece si vemos 2 de esos 3 factores en este estudio? Veamos el primero, se encuentra en el párrafo 9. La posición de Jehová con relación a sus criaturas celestiales. Note que en esta visión el trono de Jehová está por encima de los querubines. Otros versículos de la Biblia también representan a Jehová sentado en un trono sobre sus querubines o entre ellos. Es obvio que Jehová no está literalmente sentado encima de los querubines, como si estas poderosas criaturas tuvieran que transportarlo, ni necesita un carro para desplazarse. Más bien, esto significa que los querubines apoyan su soberanía y que Él puede enviarlos a cualquier rincón del universo para que hagan realidad su voluntad.
Al igual que todos los santos ángeles de Dios, los querubines son sus siervos o ministros y llevan a cabo las decisiones de Jehová. Es como si Jehová fuera montado sobre todos ellos y los dirigiera como el gobernante y soberano que es. Y en conjunto forman un solo vehículo de enormes dimensiones. La pregunta es, ¿por qué encaja la descripción del vehículo con la posición en relación con sus criaturas celestiales? La hermana Prado, Noemí. Sí, porque en otros versículos de la Biblia también se representa a Jehová sentado en un trono sobre sus querubines o entre ellos. Por ejemplo, el texto de 2 de Reyes 19:15 o el de Salmo 81, ahí habla de que Jehová está sentado en su trono sobre los querubines. Muy bien. Y ya que has mencionado ese texto, ¿qué les parece si lo leemos, por favor? Que alguien nos ayude con la lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y por favor, la hermana Jocelyn nos puede ayudar con la lectura. Y Ezequías se puso a orar delante de Jehová y a decir: Oh Jehová, Dios de Israel, que estás sentado en tu trono sobre los querubines, solo tú eres el Dios verdadero de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este pasaje bíblico y el hecho de que Jehová esté encima de ellos, sobre ellos? Hermana Márquez, Rebeca. Seguramente para el rey Ezequías no era raro pensar en Jehová sentado sobre los querubines, ya que por la ley, por Éxodo 25:22, él sabía que cuando Jehová manda construir el arca, pide que se pongan 2 querubines sobre la cubierta y ahí dice que desde ahí sobre los querubines le comunicaría todos los mandatos que tenía que transmitirle sobre los israelitas. Así que pensar que Jehová está sobre los querubines pues concuerda con todo lo que Jehová ya había explicado anteriormente. Muy bien, muchas gracias. ¿Y el hermano Miguel Gabriel? Sí, simplemente como en cualquier organigrama de una jerarquía, por ejemplo, en una organización, pues simplemente se representan los que están encima, son las personas que tienen pues más poder o más autoridad sobre las que están debajo. Pues es simplemente eso lo que representa esta parte de ese carro. Jehová manda, Jehová decide y ellos apoyan sus decisiones. Así es. Hermana Claudia Bisoni. Y conocer estos textos seguro que ayudó a Ezequiel a entender él también cuál era el sentido de esta visión y entender que los querubines estaban ahí porque apoyaban la soberanía de Jehová y Jehová lo guía y lo puede enviar para cumplir su voluntad y su propósito. Así es. ¿Alguna lección sobre el Salmo 104:4? Hermano Arenas, Antonio. Ahí habla de los ángeles, que son siervos de Jehová, o como decía la Biblia, con referencias ministros, o lo que significa que pues están a su servicio. Jehová los utiliza para llevar a cabo su voluntad. Muy bien. ¿Alguna lección práctica para nosotros que podamos aprender de la disposición de los ángeles para con Jehová? Hermana Church, Susana. Esta imagen nos ayuda a ver que ellos trabajan como un conjunto, como si fuese un vehículo bajo la dirección de Jehová. Tienen muy claro su papel dentro de lo que es la soberanía de Jehová. Eso nos ayuda a entender también nuestro papel como parte terrenal de la organización de Jehová. También deberíamos funcionar como un solo vehículo con la organización de Jehová. Claro que sí. Y hermana Márquez, Rebeca. Y el hecho de que ellos se dejen llevar por Jehová y cumplan con las misiones que Jehová tiene para ellos rápidamente, pues es una forma que ellos tienen de apoyar la soberanía de Jehová. Así que eso nos enseña que cuando Jehová nos da instrucciones a través de la parte terrestre de la organización o cuando recibimos nuevas asignaciones, apoyar esa decisión de Jehová forma parte de apoyar su soberanía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasemos al segundo factor que nos ayudan a pensar que
carro celestial es la organización, la parte invisible de la organización de Jehová en el párrafo 10. El vehículo no solo representa a los querubines. Ezequiel vio 4 querubines. El número 4 en la Biblia suele transmitir la idea de universalidad, de algo simétrico y completo. El hecho de que aparezcan 4 querubines indica que en esta visión ellos representan a todos los hijos espirituales de Dios. Además, fíjese en que las ruedas y hasta los querubines están llenos de ojos, lo cual da a entender que todos los seres espirituales, y no solo esos 4 querubines, están atentos a todo lo que sucede. Y lo que Ezequiel dice acerca del vehículo da a entender que es tan grande que hasta los imponentes querubines parecen pequeños. Del mismo modo, la parte celestial de la organización de Jehová es inmensa, no se limita a 4 querubines. Muchas gracias, hermano Tei, por tu lectura en este día. La pregunta es, ¿por qué podemos decir que el carro celestial no está formado por tan solo 4 querubines? Y la hermana Makowski, por favor. Porque el número 4 en la Biblia suele transmitir la idea de universalidad, de algo simétrico incompleto. El hecho de que aparezcan 4 querubines indica que en esta visión ellos representan a todos los hijos espirituales de Dios. Muy bien, gracias. Y la hermana Rebeca Arenas. Un ejemplo de esta idea que se transmite del número 4 es en Apocalipsis 7.1, que también habla de 4 ángeles a cargo de 4 vientos de destrucción en los 4 ángulos de la tierra. Así que muy bien, este número representa eso, algo completo. Gracias. Y la hermana Jocelyn, por favor. Además, si nos fijamos bien en la imagen, en las ruedas y hasta los querubines están llenos de ojos, lo que nos ayuda a entender mejor que todos los seres espirituales están atentos a todo lo que sucede. Muy bien. El hermano Church, por favor. Y también se puede hablar sobre el tamaño de este vehículo, porque Ezequiel 1:18 dice que sus llantas tenían una altura que impresionaba, y esto solo son las llantas. Pues obviamente los querubines van a parece muy pequeño al lado de estas llantas, ¿no? Pues la parte celestial de la organización de Jehová obviamente es tan inmensa que no vamos a pensar que los querubines solo representan este vehículo, sino este carro es toda la parte celestial de la organización de Jehová. Así es. Y sin duda, a medida que seguimos estudiando esta visión, disfrutaremos muchísimo y nuestra fe será reforzada por estudiarlo. Al fin y al cabo, queremos quedarnos con la idea que aparece antes en el estudio. Estudiar esta visión fortalecerá nuestra resolución de seguir siendo parte de la organización de Jehová. Si bien es cierto que somos parte de la sección terrestre, conocer la parte celestial nos ayudará a ver que somos parte de una hermosa organización de Jehová. Así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Pues muchas gracias, hermano Márquez, por dirigir esta consideración. Estamos aprendiendo muchísimo de este maravilloso libro. Llegamos al final de nuestra reunión. ¿Verdad que hemos disfrutado mucho de este banquete espiritual? Seguro que sí, ¿verdad? Hemos tenido oportunidad de, desde el principio, ver la enseñanza de Jehová. Se nos ha mostrado lo importante de mantenernos apartados de este mundo si queremos ser siervos leales de él. También, haciendo uso de la Biblia, hemos visto que debemos de amar y respetar nuestro cuerpo como un regalo que proviene de Jehová. Luego hemos visto en la sección Seamos mejores maestros cómo podemos realizar buenas revisitas de manera sencilla y enlazarlas con la oportunidad de tener cursos bíblicos. También hemos tenido unas consideraciones muy interesantes. La primera relacionada con proteger nuestro matrimonio. Y como decíamos, con el estudio del libro estamos disfrutando muchísimo semana tras semana. ¿Qué tendremos la semana próxima? Pues la semana próxima comenzamos con fiestas, pues se contestará la pregunta ¿qué significan para nosotros las fiestas de Israel? Será muy interesante enlazar estas dos ideas.
También repasaremos consejos para desarrollar primeras conversaciones y revisitas en nuestra predicación. En la parte final de la reunión, además del estudio bíblico, tendremos oportunidad de repasar algunas de las últimas instrucciones recibidas por el cuerpo gobernante para seguir enfrentándonos a las situaciones que vivimos. Y terminamos, como decíamos, nuestra reunión de hoy. Lo haremos como hemos comenzado, con un cántico de alabanza a Jehová. La canción número 94, con el tema Agradecidos por la palabra de Dios, servirá para esto. Después haremos una oración.